tema del día es presentado por Cemento Ultracem, calidad garantizada. Los interminables errores políticos del Partido Libre derivaron en la creación del bloque de oposición ciudadana, indica el sociólogo Pablo Carías, quien tiene claro que esta emergente coalición debería obligar a los que están en el poder a buscar alternativas para establecer una sana gobernanza en el país. La gobernante y su partido debería de ver esto como una posibilidad y además como un espacio para poder canalizar mejor la cooperación, el entendimiento con el otro, porque no podemos vivir en esta situación de lucha, de expresiones fuera de tono. Aunque el bloque opositor permanezca incompleto ante la indecisión del Partido Liberal de llegarse a compactar a futuro la alianza entre nacionalistas y Salvador Narrala, se puede generar una situación peligrosa incluso para las aspiraciones de Libre de mantenerse en el poder, puntualiza este analista. El Libre tiene problemas, porque no es un partido con una masa crítica tan grande que pueda permitirse el lujo de propiciar una alianza entre el Partido Nacional, que tiene estructura, que no la tiene Narrala, con la simpatía y el liderazgo de Narrala, que no lo tiene el Partido Nacional. Pero este docente de ciencias políticas cree que Narrala cometió un grave error al aliarse con quien tanto criticó en el pasado por su actuar corrupto y cuestiona la vinculación con la criminalidad organizada. El disenso es válido en una democracia, la crítica, en las alianzas también, pero lo que no es válido es hacer alianzas con grupos que están vinculados a la corrupción y cierto sector a la criminalidad organizada. En Libre no se explican cómo el designado presidencial convoca a la oposición para crear un bloque contra el gobierno, cuando él todavía es parte de la administración central, al tiempo que vaticinan una prematura ruptura de esa alianza por la impredecible personalidad de Narrala. Esta alianza va a ser momentánea, no va a ser duradera, precisamente por el carácter que tiene y la personalidad que todos conocemos del ingeniero Salvador Narrala, que hoy dice que va a renunciar en 2 semanas y en 2 semanas se le olvida que prometió renunciar y va a decir que fue engañado. De acuerdo a los analistas, estaría en la antesala de una posible alianza electoral que pondría cuesta arriba los objetivos políticos a mediano y largo plazo del Partido Libre. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Pues ese es el tema que tenemos para esta mañana del jueves 17 de agosto de 2023, la constitución de este bloque de oposición ciudadana que, a juicio de algunos de los analistas que vimos en el BTR anterior, surge producto de los errores de Libertad y Refundación. Ayer mismo este bloque de oposición ciudadana emitió el primer comunicado en el que demanda del actual gobierno soluciones a los agobiantes problemas, a la agobiante crisis que vive Honduras, que asegura pasa por la peor crisis de todos los tiempos frente a una administración indiferente que aprovecha la conflictividad y anarquía para sus fines políticos partidarios. Es el primer comunicado emitido por el bloque de oposición ciudadano. En otro párrafo dice este bloque: observar con preocupación la profundización estrepitosa de problemas sociales como el desempleo, la educación, alza de la canasta básica, violencia en las calles, inseguridad, falta de medicamentos, migración, toma de centros penitenciarios, masacres, asesinatos, violación del Estado de Derecho y atentados contra la reforma de gobierno. También define acciones legislativas con temas prioritarios como las reformas electorales, garantizar elecciones limpias, y condena la intromisión del Poder Ejecutivo en el Congreso y en las acciones políticas a corto plazo. Este bloque de acción ciudadana acuerda realizar cuantas manifestaciones pacíficas sean necesarias, así como crear mesas ciudadanas de diálogo para temáticas especializadas. Así que el bloque de oposición
Ciudadana traza líneas de preocupación sobre temas de país y anuncia creación de mesas temáticas. Bueno, para darle más insumos a nuestros televidentes, vamos a colocar aquí el resumen que nos hizo de este acto que se efectuó ayer el periodista Ulises Aguirre, y ya luego tendremos las reacciones que ha producido. Y a propósito de las reacciones, nos fuimos por ahí con Lucecita Madrid para colocar el tema, el título del programa. Así que ¿estás lista, Luz? Vamos con ella entonces y el título del programa de esta mañana. Muy buenos días, compartimos con ustedes el tema del día en pantalla para que pueda opinar con nosotros. ¿Por qué levanta tanta roncha la constitución de este bloque opositor ciudadano? Comparta su opinión a través del 9773-6065 y por supuesto a través de cada red social. Estamos presentes en todas las redes sociales como @FrenteAFrente_HN. Una de las reacciones es la del canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, que en un tuit, Eduardo Enrique dice: 13 años de oscurantismo, de Estado fallido en un solo bloque. La defensa del sistema que representa todo el abuso de poder desde el golpe hasta el acusado en la Corte Sur de Nueva York. Una alianza contra el pueblo. Qué bueno que estén juntos, más fácil para el pueblo identificarlos. También el secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María, se preguntó ayer cuáles son los intereses y objetivos del bloque de oposición. Esa es la pregunta que se hizo Rodolfo Pastor de María, que lo vamos a alternar en el transcurso del debate. ¿Cuáles son los intereses y objetivos del bloque de oposición? Ha dicho que el gobierno de la presidenta Castro está comprometido por el bien común, con la reconstrucción del Estado de Derecho y la transición de un régimen autoritario hacia un gobierno democrático, un orden constitucional que respete las garantías constitucionales. Bueno, han habido tantas reacciones, tantos mensajes en redes sociales, que lo vamos a ir alternando aquí en el debate de Frente a Frente. Hoy está con nosotros el vocero. Bueno, ¿por qué ponen vocero? Pero PSH. Vocero del PSH, Pedro Barquero, vocero del PSH. ¿Qué le pasó a Narrala, Pedro? Que amaneció gripado. Ayer nos aseguró que sí, estaba hoy. Él tenía el compromiso de venir hoy, lamentablemente amaneció mal de salud. salud. No es que mata al tigre y después le tiene miedo a la piel. Para nada. Ayer ¿Seguro? dio declaraciones y en cuanto se recupere vuelve a la guerra con fuerza. Totalmente. Es decir, tú sabes que tu presencia a mí no me desagrada. Yo sé. A mí no me desagrada. Pero fue lo primero que pensé. ¿Y qué pasa con Narrala? Dije yo. Después de matar al tigre, ¿le tiene miedo al cuero? No, para nada. Él amaneció bien mal de salud, me llamó, casi no podía ni hablar. Ah, bueno. Y por eso fue que me pidió que lo cubriera el día de hoy. No. Es decir, yo no tengo ningún impedimento. Que bien. Sí. Tú sabes que yo reconozco tus cualidades. Pedagogía para decir las cosas, indistintamente que se esté de acuerdo o no con Pedro Barquero. Gracias. Nos acompaña también el presidente del Comité Central del Partido Nacional, don David Chávez. ¿Qué tal, David? Bienvenido. Buenos días. Renato, un gusto poder estar en este foro. ¿Qué días no lo tenía por aquí? Ya estamos, siempre es un gusto estar en este foro de mayor importancia en el país, como lo es Frente a Frente, de poder estar con personajes del actual político hondureño como es don Pedro Barquero y don José Luis Moncada, y atento a las interrogantes que pueda tener. Muchas gracias, David. José Luis Moncada representó junto a Marcia Facusea al Partido Liberal en este evento de ayer. ¿Qué tal, José Luis? Renato, buenos días Pedro, David, un gusto. Me parece que fue una reunión muy interesante, superó mis expectativas y yo creo que en el transcurso del programa... ¿En qué sentido, José Luis? Mire, fue una reunión bastante horizontal en el sentido que no hubo imposición de agenda, de temas. Irosca Elvir de Narrala, la felicito, manejó con mucho aplomo la reunión, ella manejó la reunión, ella la condujo, ella daba la palabra, hacía los resúmenes, las conclusiones, y realmente me llamó la atención. Ella ha crecido políticamente, creo que tiene un buen futuro
y eso creo que contribuyó, y además que todos los participantes fueron aportando poco a poco en una línea que en 2 horas pues llegamos a algunas conclusiones muy importantes que se reflejan en el comunicado. Y como siempre el Partido Liberal dividido, controvertido, bueno, sin un criterio único de identidad partidaria, doctrinaria, filosófica, como siempre, alando para uno y otro lado. Bueno, mira, Renato, yo soy un liberal de más de 40 años, el Partido Liberal tiene 134 años, tiene una obligación a nivel nacional, un peso político y democrático de participar en estos escenarios en busca de tener una mejor democracia, una mejor gobernabilidad, generar beneficios para los hondureños en todos los temas y vacíos que el actual gobierno nos tiene. Entonces la participación del Partido Liberal, y particularmente creo yo, es necesaria independientemente de que hayan divisiones y divisiones provocadas, Renato, no nos engañemos. Desde que el bloque, esta idea surgió y antes, el Partido Liberal ha estado infiltrado, ha estado queriendo dividírsele, ha estado queriéndose apropiar, y yo creo que eso es parte de lo que el liberalismo tiene que entender. Tenemos que parar y defendernos de esa injerencia que el Partido Libre tiene, ha tenido y quiere seguir teniendo, y a lo que yo me opongo rotundamente, y sé que muchos liberales. Bueno, seguramente esa arista también será abordada en el transcurso del programa, porque en este momento el centro del debate es justamente la constitución de este bloque opositor ciudadano, que, como dice el título del programa, ha levantado mucha roncha, sobre todo en el sector oficial, en el Partido Libertad y Refundación. Insisto en esta premisa: para algunos sociólogos, esto solo es producto de los errores de Libertad y Refundación. Escuchaba a Pablo Carías y a otros analistas del acontecer nacional, escuchaba hace algunos minutos a Julieta Castellanos, coincidiendo también en esta apreciación, sobre todo dice, errores en el Congreso Nacional de la República. Bueno, que sea Ulises que nos resuma esto, y comienzo con Pedro Barquero, porque Narrala es el convocante a este evento de ayer, que terminó constituyéndose en el BOC, Bloque de Oposición Ciudadana. Vamos entonces con este resumen rápido de 1 minuto 30 segundos y luego aquí el debate. La oposición política del país tiene su propio bloque y se creó este miércoles en un encuentro donde llegó la representación de todas las fuerzas políticas. Bloque de Oposición Ciudadana es el nombre que se le ha denominado, ha sido aprobado por unanimidad por las diversas instituciones políticas y sociedad civil que ha participado. Bloque de Oposición Ciudadana que despierta expectativas y hasta curiosidad, y con una inusitada convocatoria de fuerzas políticas, una pared con la consigna de frenar los excesos del poder. 6 veces en año y medio se ha violado la Constitución de la República. Y si vemos eso, y si nadie hace una oposición, ellos van a seguir violando la Constitución. Demostraciones de fuerza del actual gobierno que preocupan a la oposición política, que teme que la próxima violación a la Carta Magna sea la imposición de un fiscal general. Para evitar que el Partido Libre presione para meter a una persona de su Partido Libre, es uno de los objetivos de este bloque de oposición ciudadana, donde están los principales partidos del país. Los padres del tierno bloque de oposición ciudadana aclaran que este no tiene fines electorales, sino acciones concretas de país. Un bloque de oposición ciudadana que se hará sentir en el Congreso Nacional con acciones legislativas a muy corto plazo. Poder estrechar lo que es una alianza parlamentaria sobre temas legislativos de interés nacional. ¿Qué queremos decir con esto? Que vamos a estar vigilantes las fuerzas políticas que integramos este bloque para que no sigan cometiendo atropellos e ilegalidades y abusos desde el Congreso Nacional. Los liberales, conscientes de las versiones encontradas a lo interno del partido, llevarán a consulta los alcances y propósitos de este bloque. Nosotros vamos a ir a consultas sobre los objetivos de este bloque con los diputados, con los alcaldes. Al cierre del encuentro, las fuerzas políticas de oposición sellaron los acuerdos al declararse en sesión permanente, abiertos a nuevas adhesiones y sobre todo con un ambiente de respeto horizontal. Ulises Aguirre, Telenoticias. El tema del día fue presentado por Cemento Ultracel, calidad garantizada. Pedro, ¿qué vida política tan azarosa has tenido
en menos de 2 años. ¿Qué vida política tan azarosa has tenido en menos de 2 años? Mira, 1 o 2 meses antes de las elecciones generales últimas, se produjo aquella alianza del Partido Salvador de Honduras con Libre, que sin lugar a dudas contribuyó a que ganara Libertad y Refundación ese proceso electoral. ¿Coinciden conmigo? 100%. Yo creo que sí. Si el Partido Salvador no le da ese empuje a Libre, la competencia hubiese estado bien reñida, bien reñida. Bien reñida. Bueno, es nombrado ministro de Desarrollo Económico después que triunfa el Partido Libertad y Refundación en esta alianza con el Partido Salvador de Honduras. Fue un hombre muy cercano a la presidenta Castro, pero rápido se demostró que la presencia de Pedro Barquero en el gobierno era como el agua y el aceite. Nunca cupo ahí, nunca cupo, así de simple. Bueno. Y no se acomodó. Renuncia, y 2 meses después, 3 meses después de su renuncia, se vuelve opositor, porque yo creo que ahora estás en la oposición. Es correcto. Opositor al gobierno. Miren qué actividad tan azarosa, como un rayo rápido en menos de 2 años, ayuda al triunfo de Libre, se convierte en funcionario del gobierno de Libre, luego en opositor de Libre y ahora es parte de una oposición, de un bloque opositor a Libre. Yo creo que Pedro, más que nadie, después de Salvador Narrala, porque bueno, pero él más que nadie, porque Salvador todavía sigue en el gobierno, Pedro ya se fue del gobierno, nos puede decir por qué es que el Partido Salvador de Honduras se vuelve en el convocante a la constitución de este bloque de oposición ciudadana. Y te lo explico de manera sencilla, Renato, y solo te voy a suplicar unos 3-5 minutos porque quiero desarrollar una línea de pensamiento. Lo primero es que lo importante es escuchar las necesidades del pueblo hondureño, estar atendiendo las solicitudes de la población, las necesidades de la población y enfocarse en resolver los problemas de la población. En aquel momento en que hicimos la alianza, el pueblo hondureño pedía una alianza para poder hacer un cambio de gobierno y eso fue lo que hicimos. Le dimos al pueblo hondureño un cambio de gobierno. Lamentablemente, a 1 año de gobierno nos damos cuenta que vamos por el camino equivocado y nuevamente el pueblo hondureño, de forma contundente, nos pide que nos aseguremos que este gobierno haga las cosas bien y por eso entonces es que ahora conformamos este bloque con diferentes fuerzas políticas y diferentes actores de sociedad civil en donde estamos de manera horizontal todos, no hay verticalidad, no hay ningún líder, no hay ninguna persona que debería de estar ganando protagonismo en este momento, sino que simple y sencillamente somos un equipo de trabajo pensando en el bien de Honduras y pensando en el pueblo hondureño. Ahora, ¿a qué se debe el clamor del pueblo hondureño de hoy en día? Se debe a las siguientes situaciones. Número 1, tenemos aquí el amigo de la cámara 2, tenemos una caída de la inversión, tal vez si me acercan la cámara para que se mire bien el papelito. Ya lo hacen. Ok, tenemos una caída de la inversión de casi 40% en el país. Y esto obviamente representa pérdida de fuentes de trabajo y la no generación de empleo nuevo. Y por esa pérdida de empleo y por esa no generación de empleo nuevo, déjame la cámara ahí, hermanito, está aumentando la migración de hondureños. Según los datos oficiales del gobierno de México, lo anterior que enseñé de la inversión son datos oficiales del Banco Central de Honduras. Esto que estoy enseñando ahorita son datos oficiales del gobierno mexicano, específicamente una institución que se llama COMAR, que es la Comisión de Asistencia al Refugiado. Y según la COMAR, que ustedes pueden meterse a internet y ver la página web y van a ver estos mismos datos que les estoy enseñando, el promedio mensual de hondureños pidiendo refugio en México ha aumentado del año pasado a este 24%. O sea, ahora ya estamos comparando este gobierno con este gobierno. El año pasado teníamos un 24% menos de personas pidiendo refugio en México. La pérdida de empleo, si tú te metes a internet y pones en Google pérdida de empleo Honduras 2023, vas a ver infinidad de reportajes de medios de comunicación que reflejan la realidad. Cierre de empresas y pérdida de trabajo. Solo en la zona norte del país, en la industria de la maquila, se han perdido 30,000 puestos de trabajo aproximadamente. Luego tenemos también una baja ejecución presupuestaria, en donde vemos que la ejecución del presupuesto en las líneas de inversión pública está por debajo del 30%. Y todos estos factores nos han llevado
a que la popularidad de la presidenta Castro pase de más de 60%, creo que era 66% si mal no recuerdo, hace un año y un par de meses, a hoy por hoy 36%. Esta es la misma encuesta de Latino Barómetro, aquí la pueden ver ustedes en pantalla y la pueden buscar en Twitter, la misma encuesta de Latino Barómetro que hace un mes y unos meses la colocaba con 66, en el último lo colocan con 36. Entonces, el clamor del pueblo hondureño es que se corrijan estas situaciones. El pueblo hondureño no quiere seguir migrando de esa manera que está migrando. El pueblo hondureño no quiere seguir sin oportunidades económicas y de trabajo en el país. Yo reconozco algunos avances positivos, por ejemplo, la firma con el Fondo Monetario Internacional. Eso es algo súper positivo y es un gran logro de este gobierno. Pero eso lo único que nos da es digamos que una garantía de continuar con la estabilidad macroeconómica que hemos tenido históricamente en el país. Pero lastimosamente, históricamente en el país, esa estabilidad macroeconómica no se ha traducido nunca en un beneficio a la población. Y lo que vemos es que en este año y pico tampoco se ha traducido. Y por eso es que la gente está comenzando a migrar más que el año pasado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Adicionalmente de los temas económicos también está la preocupación de los temas políticos. Me gustaría empezar a hablar un poquito de lo macro a nivel latinoamericano para después aterrizar en Honduras. El problema es que la izquierda internacional y la izquierda latinoamericana ha logrado avanzar bastante ahorita y ha tomado el control de varios países. Pero ¿cuál es el proyecto de la izquierda? El proyecto de la izquierda es un proyecto que viene con mentiras. Carlito, yo te mandé ahorita un tweet por WhatsApp, no sé si me podés poner el video que está en ese tweet para que el pueblo hondureño vea de lo que estoy hablando. Normalmente, algunos de estos líderes, no todos, porque en la izquierda latinoamericana ves casos de gente muy seria, de verdaderos estadistas, pero ves un lado bastante radical de la izquierda que se dedica a mentir, a robar, actividades de narcotráfico y a convertirse en gobiernos, solo permíteme terminar esta oración, en gobiernos autoritarios que eliminan las libertades de sus poblaciones. Entonces me gustaría que viéramos este video. Este es Fidel Castro antes de ganar la revolución allá por finales de los 50 en Cuba. What is your political philosophy? Are you a communist or a Marxist? Tal vez si quitamos, correcto, ponerlo desde el inicio para que se mire claramente las letras desde el inicio, te lo voy a suplicar. Are you a communist or a Marxist? There is not communism or Marxism in our ideas. Our political philosophy is representative democracy and social justice in a well-planned economy. Would you seize lands of absentee owners, or would you expropriate foreign holdings? No, we don't think to seize any land to anybody. What we will do is to buy those lands that be out of production, to give them to poor countrymen. How do you plan now to seize the power? We are not fighting for power. We are fighting for finishing tyranny. And then our movement will seize power by free election. We don't want power by force. Miren cuántas mentiras en ese video. Dice que van a tomar el poder y que después van a llamar elecciones. Nunca han habido elecciones libres en Cuba desde ese momento. Dicen que no hay comunismo y que no hay autoritarismo, decía Fidel Castro en ese momento. Se encargaron de destruir la institucionalidad, de destruir la oposición, y en Cuba hoy por hoy solo hay un partido político que es el que ha mantenido por más de 60 años el monopolio del poder de una manera cruel, asesinando y metiendo presas a toda la oposición y obligando también al exilio a millones de cubanos. Y aparte de eso también dice que le iban a comprar las tierras a los extranjeros para repartirlos a los pobres. No se las compraron, se las expropiaron y se las robaron. Y no solo las tierras, las casas, los negocios y todo lo que pudieron. Y destruyeron ese país tan bello. Cuba tenía un nivel de desarrollo sumamente interesante en los años en que después cayeron con esta dictadura de Fidel Castro. Luego vamos al caso más cercano aquí de Nicaragua. Aquí me gustaría que enfocaras esto. En Nicaragua, miren qué bonito se pintan ellos. Aquí está la campaña presidencial de Daniel Ortega. El rosado era el color de la campaña. Y miren lo que ponía: cumplirle al pueblo es cumplirle a Dios. En ese momento, con el rosado, con eslogans de amor, con eslogan a favor del pueblo y hablando de Dios, se vendieron en una campaña y ahora miren en lo que están.
Este es les quiero enseñar un tweet que puso ayer, aquí lo estoy buscando, Telma Mejía, en donde está viendo la realidad de en qué se convierten estos individuos una vez que llegan al poder. En el tweet de Telma Mejía, aquí lo tengo en pantalla, ustedes pueden ver lo que está pasando en Nicaragua en este momento. Después de que tenían una campaña hablando a favor del pueblo y a favor de Dios, este es el ejército nicaragüense, bajo las órdenes de Daniel Ortega, yendo a imponerse por la fuerza a cerrar una universidad de la Iglesia Católica. Y aquí pueden ustedes ver el sacrilegio que cometen estos delincuentes, bajando la cruz en una capilla católica, en una casa de Dios, después de que en la campaña estuvieron hablando que escuchar al pueblo es escuchar a Dios, y ahora sacan las garras de lo que realmente son. Eso es lo que puede esperar en los países en donde la izquierda radical, amigos de Fidel Castro, amigos de Daniel Ortega, que fueron amigos de Chávez en Venezuela y que son amigos de Maduro hoy, eso es lo que puede esperar. Entonces no podemos permitir que en Honduras un pequeño grupo de radicales se adueñe del país y que nos lleve a esto, a través de engaños, a través de mentiras. Son lobos vestidos de ovejas que se visten y se rasgan las vestiduras por el pueblo, pero después atropellan al pueblo. ¿Puedo hacer una pregunta, Pedro? Pero después destruyen las iglesias, atacan a la iglesia católica, así como la iglesia evangélica. Tienen preso un obispo en Nicaragua, que está comenzando a ponerse delicado de salud. Metieron presa toda la oposición política en Nicaragua porque no querían elecciones libres y después los exiliaron, los tuvieron que montar en un avión y sacarlos. Ese extremismo es el que nosotros tenemos que detener en este país. Entonces tenemos dos retos en este momento: la situación económica, que no está mejorando para el pueblo hondureño y por eso está migrando más, y la situación política, que nosotros sabemos que, y lo han dicho aquí, sentada la ministra de Finanzas le dijo a Renato Álvarez hace unos días, que el modelo a seguir es el modelo cubano, ese modelo de mentiras, ese modelo de expropiación y de destrucción, de odio, porque así es como siembran estas cuestiones. Entonces eso, Renato, es lo que nos lleva a Salvador Nasralla a hacer la convocatoria para que todas las fuerzas políticas democráticas de este país, que no queremos perder nuestra nación, que no queremos perder nuestra democracia, que no queremos perder la república y que queremos que se mantengan los tres poderes del Estado y que el pueblo de alguna u otra manera siga buscando ese anhelado desarrollo económico y social que no hemos tenido nunca, pero en democracia. Eso es lo que hicimos ayer, unir las fuerzas para enfrentar esto que hoy está amenazando a nuestra patria. Nos vienen muchas críticas, Renato, por supuesto, y van a venir más, y nos van a atacar, pero no importa, porque nosotros sabemos cuál es el objetivo que tenemos y lo vamos a lograr. Y queremos que el pueblo hondureño esté tranquilo, esté seguro y que nos respalde, porque vamos a trabajar todos juntos por el bien de Honduras y para evitar que ese desastre se apodere del país. ¿Cuál era la pregunta que usted quería formular? Y si hasta ahora se dieron cuenta de eso, le pregunto yo, porque todo lo que ha presentado Pedro, yo creo que la mayoría de los hondureños sabemos la historia de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Entonces Pedro lo presenta como una novedad. Está bien el orden y lo que fue Cuba y demás, pero ¿por qué no pensaron eso cuando fueron a la alianza con Libre? ¿Por qué no hubo esa reflexión de lo que estaban haciendo en ese momento? Me encanta tu pregunta, me encanta tu pregunta, y aquí te tengo la respuesta. Y recuerden que los liberales hasta el momento son observadores en ese bloque de oposición ciudadana. Sí, pero Pedro, me encanta tu pregunta. Disculpe que le termine de decir, claro. Porque es que la mayoría de los hondureños mantienen el discurso y dicen, bueno, ahora Salvador y Pedro están con esta mesa, esta negociación, este diálogo, qué bien, pero ¿cómo no pensaron eso cuando fueron a la alianza con Mel, cuando apoyaron a la presidenta actual y demás? Si todos conocíamos, y la agenda que han venido desarrollando, siendo usted ministro todavía, era lo mismo. Usted estaba dentro y estaba mirando dónde estaban caminando las cosas, y se demoró 14 meses para darse cuenta. Entonces, Pedro, con mucho respeto y con el aprecio que le tengo, pero es que los hondureños me preguntan a mí eso. Sí, yo te entiendo. Yo lo tengo una pregunta que me hacen a mí también, y te tengo la respuesta. Pero solo permítanme que la respuesta sea después de la pausa, porque quiero guardar el tiempo y además falta la intervención del presidente del Partido Nacional, porque yo también le voy a preguntar a los tres, ¿no están exagerando con eso del comunismo en este gobierno? Es una pregunta, por favor, y no me califiquen a mí. Recuerden que yo aquí no soy político, soy periodista, y por eso tengo que preguntar desde todas las perspectivas y aristas. ¿No están exagerando con eso del comunismo? El Partido Liberal lo están esperando, Renato.
Pausa y enseguida todas estas respuestas que demandan ustedes. Oportuna la intervención de José Luis Moncada. Pedro quiere responder ya de inmediato. Yo que les pregunto a estos tres dirigentes políticos si no están exagerando eso del comunismo, de libertad y refundación. Y aquí David Chávez que me dice que en algún lugar me están esperando. Bueno, voy a la pausa y respondo. En algún lugar, en el Partido Liberal. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Pensiones Bacredomatic. Tus sueños y aventuras escríbelos con tu fondo de pensiones Bacredomatic y recibe. Redes sociales es presentado por el Hot Weekend de Óptica La Curazao. Las ofertas están al rojo vivo, solo en Óptica La Curazao. Muchas gracias por compartir sus mensajes con nosotros. Damos lectura en este momento a sus tweets. Leonardo Monjarres comparte: lo que hay que tener cuidado es hacer alianza con aquellos que saquearon el país. Es peligroso, siempre el corrupto aprovechará la oportunidad para apalancarse, como pasó con Mel. Alejen a todos los corruptos del Partido Nacional para generar confianza. Salvador Narrala y Pedro Barquero. Etiqueta ahí las cuentas de Twitter. Ilish Calles comparte: el régimen en el gobierno le teme a que no logró dividir a la nación y que las fuerzas políticas en este momento vamos a defender la democracia. Henry Smith comparte: porque el Congreso Nacional, con la capacidad económica que tiene, no puede reparar el sistema de audio y sonido cuando el daño no sobrepasa los 100.000 lempiras. ¿Por qué Libre quiere la elección del fiscal a mano alzada? Parece que el cálculo político le está fallando a Libre respecto a Salvita. Comparte nuestro televidente, dice: en WhatsApp es totalmente una burla y queda evidenciado, y es por lo que estamos molestos. ¿Cómo se supone que unos drogadictos y un lacayo de los millonarios van a ser dignos representantes del pueblo? Estos no quieren que el país obtenga un mayor desarrollo, comparte el televidente. Está hablando la gente, no entiendo algunos mensajes. Pareciera que están hablando de otro tema. Es totalmente una burla y queda evidenciado, y es por lo que estamos molestos. ¿Cómo se supone que unos drogadictos y un lacayo de los millonarios van a ser dignos representantes del pueblo? ¿De qué está hablando? ¿Qué tema tuvo Ramón Matute? ¿Que han quedado residuos o reacciones de algún tema de Ramón Matute? Creo que aquí se refiere a la coalición de unión de drogadictos, creo que se refiere el televidente. Bueno, vamos a esperar que continúe el programa para entender algunos mensajes sin contexto. Por lo menos yo no lo encuentro. Y es bueno. Y Redes sociales fue presentado por el Hot Weekend de Óptica La Curazao. Las ofertas están al rojo vivo, solo en Óptica La Curazao. Bueno, José Luis Moncada ha demandado de Pedro que le diga a la gente si hasta ahora se dio cuenta de la doctrina y filosofía de libertad y refundación. No, mira, José Luis, y me encanta tu pregunta porque esa pregunta me la encuentro a cada rato en varias partes. Entonces te voy a explicar. El año pasado era diferente la toma de decisiones en el gobierno, y te lo voy a demostrar. Las inversiones autorizadas en la Secretaría de Desarrollo Económico pasaron del 2021 de 5.000 millones de lempiras al 2022 26.000 millones de lempiras. Un aumento de más del 600% en las inversiones autorizadas por Desarrollo Económico el año pasado. Los empleos programados por la Secretaría de Desarrollo Económico del 2021 al 2022 aumentaron 67% el año pasado. La automatización de procesos en esa misma secretaría pasó de 12 a 80%. Y así sucesivamente. Tengo como 20 filminas ahí de los logros, pero no quiero perder tiempo. El punto es, el año pasado se tomaban las decisiones de forma diferente. Este año hubo un cambio y se empezó a escuchar más. Y se empezaron a inclinar las decisiones más por un pequeño grupo de radicales, que son los que nos pueden arrastrar a las cosas que no queremos. Y otra cosa adicional, esto es el acuerdo, para las personas que no lo han visto, este es el acuerdo que firmamos cuando hicimos la alianza. Ahí está el encabezado, no sé si me pueden acercar la cámara. El acuerdo que firmamos, aquí sigo viendo el acuerdo, lo quiero llevar hasta el numeral I. El numeral I, me voy a poner un poquito aquí de lado para que lo podamos leer todo, dice: con fundamento en el artículo 5 de la Constitución de la República, que consagra el principio de integración nacional, reafirma que, llegado a ser gobierno, los titulares de la Secretaría de Estado y de las instituciones descentralizadas y desconcentradas serían designados por Xiomara Castro y Salvador Narrala. Eso no se cumplió.
no, y aquí están las firmas, ¿ve? Aquí, ahí están las firmas de todos los que firmamos el acuerdo. Entonces, la conformación del gobierno, la idea era que hubiera un equilibrio entre los hermanos de Libre y nosotros como Partido Salvador de Honduras. Eso no se respetó, eso no se cumplió, se cumplieron otras cosas del acuerdo, que todos sabemos cuáles son, pero ese punto no se cumplió. Entonces, como no hubo una conformación del gobierno de acuerdo a lo pactado y de acuerdo a lo que esperaba el pueblo hondureño, porque el pueblo hondureño sí nos decía, ustedes van a hacer el equilibrio, ustedes van a hacer el equilibrio, y al final eso no se dio. Pero bueno, sobre la leche derramada no se llora. Y quiero hacer también referencia a, y tal vez si me ayudas también con esto, mucha gente está diciendo que por qué se reúnen con fulano, con sutano y con mengano. Miren lo que ella tenía atrás de la foto de Salvador. Los políticos nos tenemos que reunir, tenemos que platicar. Ahí está muy amenamente hablando el expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado con el expresidente Manuel Zelaya Rosales. Y esa es una de muchas reuniones que tuvieron. Entonces, ¿por qué es bueno cuando ellos se reúnen con las otras fuerzas políticas y va a ser malo entonces que nosotros nos reunamos con las otras fuerzas políticas? Me parece que es hipócrita eso. Yo creo que todos tenemos que tener la madurez suficiente como para saber que el pueblo hondureño eligió 40 diputados nacionalistas con los cuales tenemos que llegar a acuerdos. ¿A qué se está refiriendo Pedro? En esto último, yo se los pongo ya rápidamente así en contexto. Se está refiriendo a que mucha gente está criticando que a este bloque de oposición ciudadana se una el Partido Nacional, porque desde el gobierno se considera este partido y su gestión de los últimos 12 años como altamente corrupta. Entonces no entienden que un partido que profesa la anticorrupción se una a un partido, y esas son las críticas que leo desde el gobierno, a un partido que promovió la corrupción en los últimos 12 años. Y qué mejor que David Chávez para que responda a esa variable como presidente del Comité Central del Partido Nacional. David. Gracias, Renato. Partido Nacional es una institución política de derecho público-privado con 121 años de historia. Es la institución política más grande que existe en el país. Tan grande que tuvo que unirse toda la oposición para derrotarnos en la última elección. Los gobiernos tienen aciertos y desaciertos. Los aciertos pocas veces sobresalen y los desaciertos siempre son señalados. Las instituciones políticas no son responsables del actuar de ninguna persona. Una empresa privada no puede ser responsable de lo que haga su empleado fuera de ella. Y todas las instituciones que han gobernado este país, llámese Libertad, Refundación, Liberal, Nacional, han tenido actos de corrupción, han sido señalados en las cortes principales de Nueva York, de Estados Unidos, por temas de narcotráfico. Lo que pasa es que cuando la herramienta que tiene el ser humano y cuando es incapaz, la única herramienta que tiene es la de la descalificación, la del insulto, la de despotricar, que precisamente que con esa herramienta llegó al poder lo que hoy gobiernan. Ya llevan casi 2 años, Renato, en la presidencia de la República, más 4 años anteriores que estuvo el expresidente Zelaya. Es decir, 6 para empatar, es decir, tanto que critican a Juan Orlando, si para empatarlo solo les faltan 2 años. 2 años que en base a esas mentiras que señaló muy bien Pedro Barquero llegaron al poder. ¿Qué mentiras? Dijeron que iban a derogar la tasa de seguridad, ¿la han derogado en 2 años? No. En esas mentiras dijeron que iban a eliminar el peaje, ¿eliminaron el peaje? No. Dijeron que iban a tener los precios de combustible más baratos de Centroamérica. ¿Tienen los precios de combustible más baratos de Centroamérica? No. Dijeron que iban a vender el avión presidencial, ¿lo vendieron? En base a mentiras, no. Dijeron que iban a acabar con esos sueldos altísimos
¿Acabaron con esos sueldos altísimos? No. Dijeron que le iban a bajar los precios a la canasta básica, ¿le bajaron los precios a la canasta básica? No. Dijeron que iban a vender los carros de lujo, y ahí me da vergüenza, Renato. Y me da vergüenza porque también en los gobiernos nacionalistas funcionarios andaban con carros, seguidores, blindados. Eso da vergüenza, da pena, a mí me daba pena ajena. Hoy el triple o el cuádruple de carros blindados de los que andaban en el gobierno anterior. ¿Vendieron los carros de lujo, Renato? No. Esos son los argumentos por los cuales el Partido Nacional puede hablar, no a través de insultos, no a través de descalificación, no a través de dividir la familia hondureña. Si bien es cierto, sí, hemos sido adversarios con el Partido Salvador de Honduras, donde hemos tenido diversidad de pensamientos y que al calor de la política de repente sí han habido ciertas descalificaciones. Con el Partido Liberal igual, pero hoy no podemos respirar por heridas, Renato. Hoy tenemos que respirar por Honduras. Hoy tenemos que respirar por esa ola de violencia que día a día vive el país. ¿Cómo es posible que recientemente violaron a una niña de 9 meses, Renato, en Dinaf? Y nadie dice nada. Con una indiferencia como que no haya pasado nada. ¿Cómo es posible, Renato, que día a día la extorsión va creciendo y nadie dice nada? Un restaurante aquí cerca en el Boulevard Suyapa fue cerrado por extorsión. Yo creo que hoy deponemos cualquier interés, porque esto no es una alianza electoral, Renato. Estoy seguro que si Papi a la Orden hubiera sido presidente no estaríamos padeciendo lo que está padeciendo hoy. Y si no es electoral, ¿qué es, David? No estoy muy claro todavía. Si no es una alianza electoral, ¿qué es esto del bloque de oposición ciudadana? Bueno, es una ¿qué hace la oposición, Renato? No es insultar como lo hace Libertad y Refundación, no es descalificar. Es precisamente la labor de la oposición decirle al gobierno: usted se está equivocando en A, B, C, D, E, F. Aquí se está perdiendo el Estado de Derecho, Renato. Aquí aprueban leyes sin que se siga el procedimiento constitucional para la aprobación de las leyes y aquí nadie dice nada. Aquí aprobaron la elección de un poder del Estado de manera ilegal. Hubo un golpe a un poder del Estado y aquí nadie dice nada. Pero ustedes no son el mejor ejemplo para criticar, David, porque igual han cometido esos errores en el pasado. Renato, permítame. Aquí nosotros, claro que somos los obligados. O sea, entonces porque aquel lo hizo malo, entonces está bien que lo hagan estos. No, Renato, aquí tenemos que cambiar. Y no es el insulto, y no es decir el pasado. Si de pasado queremos hablar, quiere ver el pasado, yo le puedo enseñar el pasado. Usted habla del comunismo, el comunismo no importa, la izquierda, la línea ideológica del Foro de San Pablo, de Puebla, aquí quiso venir en el 2009, lo que pasa es que aquí somos de memoria corta. Aquí somos de memoria corta. Ha entrado en el 2009, Renato, perdón, el que hoy gobierna este país se quiso quedar a la fuerza, violando la Constitución cuantas veces sean necesarias. Yo no puedo decir si hubo golpe de Estado o fue sucesión constitucional. Lo que sí hubo fue la clara intención donde Hugo Chávez vino a insultarnos acá y quiso retener el poder a las fuerzas. Partido Nacional, Renato, quiso aprobar la Policía Militar del Orden Público y le quiso dar rango constitucional. No tuvimos el apoyo de las fuerzas políticas. Y como no tuvimos el apoyo de las fuerzas políticas porque requería de 86 votos, pues entonces lastimosamente para el pueblo hondureño, que hoy la Policía Militar del Orden Público es la encargada de darle seguridad, pues no se le dio el rango constitucional. Aquí fueron a endeudar al pueblo hondureño por cualquier cantidad de millones que había que dar una aportación de 11.000 millones.
como tenga este dinero y en base a ese dinero, deme dinero. De manera ilegal fue aprobado ese decreto, Renato, y aquí nadie dice y nadie hace nada. ¿Qué es lo que hace la oposición? Pues precisamente decir al gobierno, señores, se están equivocando, vayan contando los días, porque si no rectifican, van a perder el poder de la nación, porque no es posible que una familia, Renato, permíteme, una familia esté tomando las decisiones por un pueblo. Entonces, si hay objetivos de tipo electoral en este bloque de oposición constitucional que se construyó ayer. Yo no puedo decir que es una alianza con objetivos electorales porque el Partido Nacional tiene el liderazgo suficiente para ir a procesos electorales normales como los que asistimos en el 2021. Perdimos de manera democrática. Yo vi a Papi a la Orden, que fue a visitar a la Presidenta Constitucional de la República, a doña Xiomara Castro de Zelaya, en el cual la ciudadanía respalda el mandato constitucional hasta el 27 de enero del 2026, ni un día más, ni un día menos. Pero está claro, David, que el Partido Nacional tendría más posibilidades, en la situación actual del Partido Nacional, tendría más posibilidades en una alianza que por sí solo. Eso me parece que está claro. Bueno, alguien puede disentir, pero ¿a dónde quiero llegar? Yo tengo que ver lo mío del 2009, Renato, porque si no, es importante que le recordemos al pueblo hondureño lo del 2009, si me permite. Pero, claro que le permitiré. ¿A dónde quiero llegar? Porque también me tienen que permitir tratar de descifrar con mis preguntas los grandes objetivos de la constitución de este bloque de oposición ciudadana. Es que a mí no me sorprendería que el principal objetivo fuera una alianza electoral. Si en democracia eso es lo más normal. Ahora, ¿dónde estoy percibiendo que hay como una idea o un denominador común en todos los que se han constituido ayer en bloque de oposición ciudadana? Yo puedo estar equivocado, pero es mi percepción, y algunas veces pregunto en función de lo que he contrastado y de mi percepción. Creo que los está uniendo el temor de que se perpetúe libertad y refundación en el gobierno o una con familia. Teorías inspiradas en el marxismo. Me parece que es lo que está uniendo a este bloque de oposición ciudadana, el temor a que se perpetúe en el poder el Partido Libertad y Refundación, inspirado en teorías marxistas. Hasta ahora es mi gran percepción. Ya intervino usted, que intervenga José Luis Moncada y luego continúo con usted. Yo creo que su apreciación es válida y mucha gente está confundida sobre esa temática. Mi lectura de la reunión de anoche fue que hay unos objetivos que es de un interés del país ante una ingobernabilidad y ante una crisis política, económica y social que está afectando a los hondureños desde abajo hasta los de arriba. Eso no quiere decir que a futuro esta base que se está constituyendo como un bloque, un diálogo de oposición ciudadana, no sea utilizada con objetivos políticos y electorales a futuro, que en el mismo nazcan y surjan a futuro situaciones que coadyuven o lleven a eso. Entonces, una cosa es diferente a la otra. Es decir, usted está adelantándose a lo que usted mira allá, no lo que se está construyendo en este momento. Y no quisiera arruinarlo. Mire, el Partido Liberal fijó una posición clara. Nosotros fuimos a una sesión, por mayoría se decidió que asistiéramos a la reunión a conocer, porque hubo una invitación pública sin agenda. Entonces, cuando usted tiene un partido de 134 años que todavía tiene un peso político en el país, tiene que tomar decisiones bien pensadas. Vamos a ir a observar y a conocer y a ver qué aportamos. Y vamos a regresar al Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Y esto lo aclaro, porque el artículo 66 del reglamento del Partido Liberal dice que la máxima autoridad del partido es el Central Ejecutivo. Que nosotros consultemos o dialoguemos con los diputados y los alcaldes es un proceso democrático, pero no está en decisión de ellos. La decisión es del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Su artículo 66 lo establece claramente. Que hay división en lo que es los diputados y los alcaldes, es lo que yo decía al principio. Hay una infiltración y ya se comenzó a bombardear este diálogo, y ese diálogo está
bombardeado por el gobierno de Libre, que de una u otra manera tiene situaciones particulares en el Congreso con los diputados y con los alcaldes, donde compra voluntades. Hay que decir las cosas por su nombre, ¿verdad? Entonces, eso hace complicado la decisión del Partido Liberal. Pero en términos generales, si nosotros queremos como hondureños mejorar la condición, nosotros tenemos que sobrepasar situaciones como la que Pedro no me respondió, porque no me respondió, o situaciones como los antecedentes históricos del Partido Nacional, si es que nos interesa. O del Partido Liberal en todo caso. Y del Partido Liberal también, pero es una agenda que hay que analizarla y definirla. Yo le decía ayer, tenemos que tener un cuidado de ese grado de oposición, indiferentemente del nombre que tenemos. Recordemos la escuela de Venezuela y la oposición. ¿Cuánto se demoró para conformarse esa oposición, verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado. Si hay que crearla, que sea propositiva, que sea en el marco legal, que sea pacífica y que sea contundente a favor del pueblo. Eso que está diciendo usted me corrobora mi percepción de que el gran cordón umbilical de este bloque es el temor a que se perpetúe Libre ya con teorías marxistas en los próximos años en el poder político de la nación. Yo difiero un poco de tu punto, Renato, porque mira, aquí tengo, y a mí me gusta siempre hablar con datos, con cifras, con estadísticas y con evidencias. Aquí tenemos el comunicado que sacamos el día de ayer, en donde dice bloque de oposición ciudadana, y si se van más abajo, aquí ustedes pueden ver, dice, se definen por ahora acciones a tomar en conjunto desde una agenda que incluye acciones legislativas y acciones políticas a corto plazo. Entonces, nosotros no estamos pensando en los temas electorales, nosotros estamos pensando en la necesidad de hoy del pueblo hondureño, de que se corrijan ciertos errores y más bien de ayudarle a este gobierno que no siga cometiendo errores, que corrija el camino, que tome buenas decisiones por el bien del país. Eso es lo que nos une y eso es lo que pusimos en el comunicado. La parte electoral, faltan 2 años para eso. En ese momento veremos qué se va a hacer. El Partido Liberal tiene su proceso, tiene sus estatutos, los tiene que cumplir. El Partido Nacional tiene su proceso, sus estatutos, tiene que cumplir. Nosotros tenemos nuestros estatutos, nuestro partido tiene que cumplir también con eso. Pero más adelante veremos qué se hace. Lo importante ahorita son las acciones de corto plazo para ayudarle a este gobierno, para darle propuestas, porque parte de lo que dice nuestro comunicado es eso precisamente. Vamos a trabajar en la elaboración y el diseño de políticas públicas para entregarla formalmente en el Congreso Nacional de la República y que de esa manera entonces colaboremos para el bien común del país. Nosotros no queremos ser una oposición destructiva, queremos ser una oposición constructiva y por eso es que estamos haciendo este bloque, para generar ideas, proponerlas y obviamente ejercer presión de diferentes maneras para asegurarnos que seamos escuchados en las cosas que propongamos en favor del pueblo hondureño. Entonces, si el Partido Nacional por sí solo puede enfrentar el próximo proceso electoral con posibilidades de triunfo, ¿qué hace en este bloque de oposición ciudadana el Partido Nacional? Para aclarar más los conceptos a que se estaba refiriendo hace algunos minutos el presidente del partido, David Chávez. Renato, el Partido Nacional, más allá si puede enfrentar un proceso solo, en conjunto, yo creo que ese no es el tema hoy, no es un tema electoral. Lo que sí tenemos que enfrentar en conjunto con PCH y con los liberales son las claras violaciones que se dan día a día en el Congreso Nacional y que yo miro a mucha gente que se queda callada, que pareciera que hacen comparsa a esas ilegalidades. ¿Cómo es posible que nadie diga que la aprobación del CAF es ilegal y la gente se quede callada? Destituyeron a una Procuradora General de la República y nombraron a un Procurador General de la República de manera ilegal. Eligieron una junta directiva de un poder del Estado, Renato, por el amor de Dios, de un poder del Estado de manera ilegal. Y aquí como que si no pasara nada, y a la gente pareciera que se llena sus pulmones de oxígeno queriendo satanizar al Partido Nacional. Dígame, tengámosle respeto a 1.3 millones de hondureños que con toda una campaña de insultos, una campaña de odio a su principal liderazgo, de descalificación, dijeron: nosotros no queremos esa izquierda que vino aquí a quererse imponer en el 2009.
donde hubieron cualquier cantidad de casos de corrupción, donde vino un jet con dinero del narcotráfico y nadie dijo nada, donde hasta el día de hoy el principal liderazgo de Libertad y Refundación es señalado también en las cortes de Nueva York. Si el tema del narcotráfico, Renato, es para toda la clase política y sus liderazgos. Y acá no es que el Partido Nacional es el narcopartido. ¿O es que Zelaya no ha sido mencionado en las cortes de Nueva York, Renato? ¿O es que el grupo cercano a ellos no han sido mencionados en las cortes de Nueva York? Claro que han sido mencionados. Pero a nosotros no nos interesa la descalificación. Nos interesa decirle al gobierno, rectifiquen. No sigan con esas violaciones. Vamos a elegir un fiscal general, Renato, en los próximos días. Que se respete que sea electo por los 86 votos. No que vayan a usurpar los curules del Partido Nacional. Eso no lo queremos. Queremos que se respeten los votos de PCH, del Partido Liberal y eventualmente, o es que no quieren reconocer que el Partido Nacional existe y tiene que estar en la mesa hablando con todos los sectores. O es que no quieren reconocer que el Partido Nacional en efecto es el partido más grande que existe en el país. Y para ganarnos, Renato, tuvo que unirse Salvador. Si Salvador, yo se lo dije en un programa el otro día en esta misma casa. 400,000 votos liberales. También, pero le dije yo a Salvador, y lo mismo que dijo, usted es responsable de que Libertad y Refundación esté gobernando. Si Salvador no se une, jamás Libertad y Refundación hubiera ganado. Aceptamos y eso fue ilegal incluso, y nadie dijo nada. El Partido Nacional, sigue siendo gobierno, le dio el poder electoral a la oposición. Yo recuerdo que le fui a reclamar a los que tomaban las decisiones y dijeron, no, de un personaje, él va a hacer lo que nosotros digamos. Yo cuando miro esa alianza, yo digo, no, esto es ilegal. Y mencioné, aquí lo que va a haber es una repartición del pastel, el 12 o 13 de octubre del 2021, y aquí lo que va a haber es una repartición del pastel. En efecto, eso fue lo que hubo. Yo no es porque quiera hablar con Pedro, pero Pedro tuvo la dignidad de renunciar y salirse. O sea, no quiere ser parte de ese pastel. Pero lo que hubo en esa alianza fue una repartición del pastel. Se dieron al Congreso uno, le dieron una Secretaría de Estado al otro y le dieron la cara a Salvador Narrala. Hoy Salvador Narrala, mire, si errar es de humanos y rectificar es de sabios, Renato. Si el Partido Nacional ha cometido errores, pues a mí como presidente me toca pedir perdón. Si nosotros hemos hecho cosas en contra del ingeniero Narrala, pues desde acá le pido perdón. Yo depongo cualquier interés personal, Renato, por Honduras. A mí no me interesa estar en una posición, a mí no me interesa esperar nada. A mí me interesa que el gobierno rectifique sus errores. Como líder político actual, que el gobierno deje de inventar de que aquí va a haber un golpe de Estado si ellos son los que controlan las Fuerzas Armadas. Doña Xiomara Castro deberá estar en su mandato legítimo constitucional hasta el 27 de enero del 2026, ni un día más, ni un día menos. Pero me interesa que doña Xiomara, el expresidente Zelaya, que es el que manda en este país y el que toma las decisiones, rectifique su actuar. ¿Ha incrementado la inseguridad? Sí, ha incrementado. ¿Ha incrementado el hambre y la miseria, Renato? Sí. Ayer tuve yo una reunión temprano a las 7 de la mañana con gente del gobierno de Estados Unidos y nos decían a nosotros de que antes solo emigraba el papá. Hoy va el papá, la mamá, el hijo, el otro hijo, el tercer hijo. La suegra, el suegro. No hay oportunidades, Renato. Ajá, pero nivel educativo alto, porque ya se está yendo gente de nivel educativo alto. Pero a pesar de todo eso, entonces, Renato, nos tenemos que quedar sentados y de brazos cruzados. Yo pregunto, pues, o sea, nos tenemos que quedar de brazos cruzados porque a mí me digan que representamos un narcopartido o porque me descalifiquen a mí. Sí que estaba viendo ahí que me decían, no, que David es drogo, decía hay un mensaje ahí. Mira, Renato, yo tengo 40 años, voy a cumplir 21 años de casado. Soy padre maravilloso de 4 hijos.
2 universitarios, uno estudiando ingeniería civil y otra estudiando psicología, María José psicología, David Andrés estudiando ingeniería civil, Luciana de 7 años y Emilio de 8, soy abogado, notario, pasé mi examen de notariado por unanimidad, tengo 2 maestrías en seguridad y defensa con especialización en combate al crimen organizado transnacional. Recientemente saqué otra maestría en la Universidad de George Washington, graduado con honores en estrategia de gobernanza y comunicación política. Y decía Séneca que el mejor testigo de uno es la conciencia. A mí cuando me insultan, ¿sabe qué hago con esos insultos? Los agarro y los boto a la basura. Yo sé quién soy yo, mi familia sabe quién soy yo. Entonces yo no voy a permitir, y el Partido Nacional sabe quién es el Partido Nacional. ¿Usted cree que al pueblo hondureño no le hace falta ese programa Vida Mejor, de pisos, de techos, de alimentos? Ese programa que le daba empleo a la juventud, ese programa de la ley de empleo por hora que fue altamente criticada. Sí, de repente había que corregirla, estoy de acuerdo. Pero no derogarla. Pero ¿qué pasa que no la han corregido? Y si me dicen a mí descalificar, yo le mandé a Carlos Andino todo lo que hicieron en el gobierno de Mel Zelaya. Pero a mí no me interesa descalificar el gobierno de Mel Zelaya. Son altamente responsables de lo que está pasando hoy en el país. El presidente Maduro logró la condonación de la deuda externa con ayuda de las iglesias. De las iglesias que hoy están arrepentidos también de haberle dado esa confianza a este gobierno, de las iglesias que salieron a marchar, porque esos son principios del Partido Nacional, la familia, la vida, claro que son principios. Yo estudié en un instituto salesiano, Renato. Todos los días cuando me levanto oro, leo la palabra de Dios, y dice que hoy la lectura del Evangelio decía que hay que perdonar 7 veces hasta 70 veces. Y decía, cuando en la lectura de Mateo decía que una vez había una persona, porque habla en parábola, el que prestaba el dinero le dijo, vayan a traerme a esta persona que me pague, y le fue a decir, no tengo cómo pagarte, le dice. Entonces lo perdonó. Pero este que perdona le va a decir a otro, se encuentra con alguien que le debe y le dice, pagame porque me debes, y pagame porque me debes, lo humilló, lo insultó, y le fueron a decir a quien lo había perdonado, y le dice, ¿cómo es posible que yo te perdoné a vos la deuda y has humillado y has tratado mal a alguien que te debía a vos también? El perdón es válido, Renato, solo quiero que entienda, el perdón es válido, pero no podemos seguir satanizando a la clase política y mucho menos a la oposición, porque ese es el rol que nos dio el pueblo hondureño. Si yo tengo que pedir a Salvador Narrala, le pido perdón. Si tenemos que pedirle perdón a los hermanos del Partido Liberal, tenemos que pedirle perdón, pero Libre no solo puede gobernar para Libre, y pareciera que no entienden que Libre es una fuerza política y no mayoritaria en este país. Son las 8:05. ¿A qué conclusión puedo llegar en este momento? Bueno, existe la percepción que este bloque de oposición ciudadana tiene un objetivo ulterior, que es conformarse o constituirse en una alianza política. De momento ellos arguyen, los partidos políticos que están construyendo este bloque, que lo que quieren es, desde una trinchera como es el bloque de oposición ciudadana, presionar para que el partido en el gobierno haga las rectificaciones que desde esta parte de la sociedad hondureña creen se está equivocando el partido en el gobierno. ¿Es lo que debo entender de lo que me están argumentando? Totalmente correcto. Mira, se pueden, obviamente es legítimo cuestionar lo que nos motiva, porque es normal, el pueblo hondureño tiene, por los errores del pasado de todos, el pueblo hondureño tiene desconfianza y siempre está pensando más allá de qué es lo que realmente quiere la clase política cuando se está haciendo algún movimiento. Entonces, por eso es que es bueno, y te agradezco, que las preguntas sean duras, porque así tiene que ser, porque esas preguntas duras son las que tiene el pueblo hondureño, y aquí es donde aprovechamos para dar la cara y contestar esas preguntas duras. Porque, y yo le digo a David, y con todo respeto, David, hoy ustedes
se sienten afectados, arguyen por el gobierno que está haciendo libertad y refundación, violando la ley. Ese es el criterio que yo te escucho y que le escucho a los nacionalistas. No, el pueblo hondureño se siente afectado. El pueblo hondureño se siente arrepentido. Pero igual, y eso debe servir de autocrítica. Así se sintió el pueblo hondureño hace unos años con decisiones del Partido Nacional. Entonces, esa autocrítica debe estar presente permanentemente para no seguir cometiendo los mismos errores que nos han llevado a esta escala tan baja. Estoy de acuerdo con usted, Renato, pero solo porque lo hizo el Partido Nacional o el Partido Liberal antes, es bueno ahora. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo eso. Pareciera porque... No estoy diciendo pareciera, Renato. Estoy diciendo que se haga una autocrítica a la institucionalidad política del país, que los dolores que hoy sienten fueron los dolores que hace 4, 5, 6, 7 años también sentía el hondureño. Por eso votó el pueblo hondureño. Por eso votó el pueblo hondureño. Debe hacerse esa autocrítica. Y aceptamos la derrota. Los escenarios políticos permiten este tipo de acciones en busca de soluciones. La oposición está consciente que en sí son culpables de lo que está pasando actualmente, pero también eso no lo descalifica para que pueda procurar el bienestar para los hondureños. Entonces, ahí es donde sobrepasan unas situaciones como las que yo le indiqué a Pedro, como las que puedo indicar al Partido Nacional, como las que puedo indicar a mi propio partido. Pero ante una crisis en un gobierno de 18 meses, donde el país, Pedro ya nos implicó los indicadores, la oposición tiene que reaccionar. No puede quedarse parada. Y por eso se llama bloque de oposición ciudadana, que es abierta. Y yo aprovecho para invitar a todos los sectores de la hondureñidad que quieran participar con la situación particular, que es respetando la ley, la Constitución, propositiva, pacífica y con un objetivo claro que es Honduras. Honduras, porque no tenemos una cultura democrática así bien arraigada a los hondureños. Es lo que tenemos que crear. Esto que está ocurriendo ahora no nos debe sorprender. Esta constitución del bloque de oposición ciudadana, esto no nos debe sorprender. Esto no nos debe sorprender. Esto en las democracias maduras, cultas y ricas del mundo es lo más normal. Es lo más normal. Esto no nos debe sorprender. Ahora, mira Pedro, a mí nadie me saca que hay un cordón umbilical que los une. Mira con qué me saliste tú al comienzo, con el video de Fidel Castro, que no lo había visto. Yo que he visto casi todos los videos de Fidel Castro, admito que ese video con ese puro, hablando en inglés, no se lo había visto a Fidel Castro. Pero bueno, me parece que el gran cordón que une en este momento a la oposición es lo que les dije hace algunos minutos. El temor, y por las experiencias de algunos países cercanos, el temor a que Libre se perpetúe en el poder, volviéndose más duro con las ideas marxistas. Me parece que eso es lo que los tiene de correr a los empresarios, a los partidos políticos de centro derecha y un poquito de centro izquierda del país. ¿La está leyendo bien? No, es que... ¿La está leyendo bien? Esa es parte de la preocupación, Renato, y te voy a explicar por qué. Y yo tuve la oportunidad de estar bastante de cerca con muchos hermanos del Partido Libertad y Refundación, y te quiero decir lo siguiente, porque hay que aclararlo. La mayoría de las personas de ese partido son personas demócratas y son personas de izquierda moderada. Pero hay un pequeño grupo de radicales que son los que lamentablemente, a mi criterio, están mal influenciando la toma de decisiones en los últimos meses, que son los que potencialmente nos pudieran llevar a algo como esto, porque ellos, y te voy a decir una cosa, y yo les respeto su ideología, porque ellos públicamente lo han manifestado, en los foros de televisión lo han dicho, pues que para ellos el modelo a seguir es Cuba, es Nicaragua, es Venezuela, y yo respeto que ellos con orgullo digan lo que ellos piensan, lo que ellos sienten y cuál es su ideología. Pero lamentablemente es una ideología equivocada, que le ha traído mucho daño a los países en donde se ha implementado. Y por el otro lado estoy consciente que aún dentro del Partido Libre hay una mayoría que sí es democrática y que sí cree en la alternancia del poder y que sí cree en las elecciones. Pero nuevamente regreso, este pequeño grupo de radicales están monopolizando las decisiones dentro del gobierno y eso es el riesgo que en efecto vemos. 8:11 minutos, pausa comercial. Hay varios dirigentes y funcionarios de Libre que quieren participar en el programa, así que atentos a lo que viene aquí en Frente a Frente.
Redes sociales es presentado por el Hot Weekend de Óptica Na Curazao. Las ofertas están al rojo vivo, solo en Óptica Na Curazao. Gracias por compartir su opinión. Todos los presentes están pensando en las próximas elecciones y mantenerse vigentes políticamente. Por eso el Partido Nacional está utilizando el PCH para tratar de lavar la cara. De mi Partido Nacional y su paso contundente. Renato, el bloque cívico, ciudadano y no electoral, por supuesto que el Partido Nacional debe estar en ese bloque como el partido más grande de Honduras y con la bancada de oposición en el Poder Legislativo. Vamos a asegurar que hayan elecciones en Honduras en el 2025. Y Carla Barahona, esos del Partido Nacional son los que menos tienen derecho de criticar cuando estuvieron en el poder por 12 años y ningún hospital hicieron. Gracias, continúe enviando sus mensajes. Redes sociales fue presentado por el Hot Weekend de Óptica Na Curazao. Las ofertas están al rojo vivo, solo en Óptica Na Curazao. Bueno, Amable, te escuchamos, Amable. Ya, por último. Bueno, por el tiempo. Renato, Sí, dime. Renato, gracias. Mire, ellos tenían el fiscal, tenían la corte, ¿por qué no procedieron? En 12 años es el mismo discurso. Ajá, y resulta que a quien se llevaron fue al jefe David Chávez y que ahora es jefe de Pedro Barquero y Salvador Narrala también y que ya le vienen 2 cadenas perpetuas. O sea, a los que se han llevado son a diputados liberales, a diputados nacionalistas, alcaldes nacionalistas y todo lo demás. Bueno, ahí está la mejor muestra. Y finalmente, Pedro, hay que ser coherentes. Mire, ustedes lo que querían puestos y deuda política en ese pacto y ahora están con un discurso de verborrea anticomunista y ahora están sentados. Suerte, buen provecho ahí con los saqueadores del Infop. Buen provecho, éxitos en su nueva agenda ahora con los responsables de dilapidar el país. Bueno, siempre han estado ahí, pues ustedes no me extrañan. Si Pedro, tú has estado cuando han aprobado todas las exoneraciones y todas las concesiones leoninas que han prácticamente privilegiado el beneficio de unos pocos en detrimento de la gran mayoría de hondureños. Por lo tanto, Pedro, hay que ser coherentes. Sí, no podemos destruir el país. Dejen de promover golpes de Estado. Honduras no quiere volver a vivir lo que se vivió en el 2009. Ustedes fundaron una narcodictadura. Ustedes fundaron una narcodictadura que sacó el país y que ahora llena de vergüenza internacional. La carta de presentación de esa alianza de políticos de ultraderecha rancia del país, golpistas, con socios del cartel de Sinaloa, la carta de presentación, ¿sabe cuál es? Su presidente preso y juzgado en Nueva York por crímenes, por narcotráfico y por corrupción, y que sin duda alguna van a haber muchos otros de esos socios que ahora están sentados con Pedro Barquero y Salvador Narrala en la mesa y donde están también gente del Partido Liberal. Gracias, Renato, y saludos. Gracias, Renato. Amable, te mando un fuerte abrazo. Yo pienso que los ataques y las ofensas no vale la pena contestarlas ni pararles bola. Y nuevamente, a mí me gustaría que retomemos el tema. El problema que tenemos ahorita son las necesidades del pueblo hondureño, las necesidades del pueblo hondureño. O sea, el pueblo hondureño necesita trabajo y no está consiguiendo, más bien se están perdiendo fuentes de empleo. Entonces, esta dinámica de estar en pleitos y en ofensas no nos va a llevar a ningún lado. Lo que tenemos que hacer es discutir cuáles son las políticas públicas que nos van a ayudar a sacar adelante el país y a darle de comer al pueblo hondureño. Y lamentablemente, lo que está pasando hoy es que la situación se está deteriorando si la comparamos con el año pasado. Un aumento de 25% de los migrantes pidiendo refugio en México, una caída en la inversión del 40% y 30,000 puestos de trabajo perdidos solo en la industria de la maquila. Eso amerita que desde hace meses hubieran llamado con urgencia o hubieran atendido el llamado de los trabajadores con urgencia para sentarse en la mesa anticrisis y definir qué van a hacer desde el gobierno para evitar que siga sangrando la economía. Me está pidiendo un espacio de 1 minuto el general Isaías Barahona. Adelante, Isaías Barahona, buenos días. Buenos días, el licenciado Renato Álvarez, y un saludo a los panelistas. Voy a ser breve y quiero expresar lo siguiente. El principal motivo que impulsa la formación del bloque opositor ciudadano es el deterioro de las condiciones de vida del pueblo hondureño y el irrespeto permanente y absoluto al Estado de Derecho por parte del partido de gobierno, con el fin de convertir a Honduras en una dictadura clásica.
El Frente Cívico por la Democracia es parte y apoya todos los objetivos del bloque opositor ciudadano. El bloque opositor activará al pueblo hondureño utilizando los mecanismos políticos legales que la Constitución de la República ya ofrece, para exigirle al gobierno el respeto al Estado de Derecho, para exigir que las instituciones del Estado cumplan con sus mandatos constitucionales y que el gobierno de Honduras ejerza su autoridad por el periodo constitucional, ni un día más ni un día menos, respetando la dignidad del pueblo hondureño. El mayor peligro al que el Partido Libre expone a Honduras es el seguir dictados y ejemplos del comunismo internacional. Durante 1 año y medio el gobierno ha sacrificado el bienestar y la calma de Honduras sin utilizar el presupuesto de forma normal, sino acumulándolo para utilizarlo ahora en los próximos meses, tratando de engañar al pueblo hondureño. El Frente Cívico integra al bloque opositor y aportará todo su talento para construir una agenda beneficiosa para Honduras que garantice el bienestar y el imperio de la Constitución y que se oponga a esta tendencia de llevarnos a parecernos con países del Foro de Sao Paulo, que son los más violadores de derechos humanos, que tienen un fracaso político, social y económico. Muchas gracias, general Isaías Barahona. La última pausa comercial aquí en Frente a Frente.